Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Dice la palabra del Señor: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En la versión internacional dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Estamos viendo lo que dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Refiriéndose a que él se consideraba como el más pequeño de los apóstoles. Y aún dice, en el versículo anterior, dice que no se consideraba digno de ser llamado apóstol, porque antes de su conversión persiguió a la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, nos centramos más que todo en la primera frase, ¿sí? Que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y creo que esa es la conclusión que nosotros como creyentes llegamos a lo largo de nuestra vida, ya seamos jóvenes, adultos. Esa es la conclusión que nosotros, el amor de Dios nos hace inclinarnos a esa verdad, ¿sí? Porque a la verdad nosotros, si volteamos nuestros ojos a nuestro pasado, vamos a analizar y vamos a concluir muchas cosas, ¿sí? Y una de ellas es que en nosotros no operaba la misericordia, ¿sí? Porque nuestro cuerpo estaba entregado al mismo Satanás o a nuestros propios placeres. Nos dábamos gusto en aquellos que nuestro cuerpo nos pedía y teníamos una vida desordenada, ¿sí? Puede de que digan, bueno, yo gracias a Dios nunca estuve involucrado en temas de adicción, pero el corazón y la mente sí estaban en otro lugar ajeno a Cristo. Y cuando nosotros estábamos ajenos a Cristo, no éramos parte de Él. Por más de que no hayamos tenido experiencias nefastas como adicciones, como problemas complicados y un poco tabú ante la sociedad, pero sí nuestro corazón y nuestros pensamientos se inclinaban a alguna cosa ajena a Cristo. Entonces usted se pone a dar cuenta de lo que pasó y puede pensar en algún momento de su vida que si usted no hubiera llegado a los caminos de Cristo, su vida fuera totalmente diferente. Aquellos que tienen hijos, posiblemente no sabrían ustedes cuál sería el desenlace o el presente de ellos. Porque alguien me dijo, a veces es complicado, aún con Cristo, criar a los hijos para que vivan bajo las normas de Él, ¿sí? Es complicado, dice. ¿Por qué? Porque están viviendo con personas que crecen con pensamientos, con emociones muy diferentes. Y sabemos que no son robots, son seres humanos en potencia. Entonces alguien me decía, qué complicado que es, aún teniendo a Cristo, llevar a los hijos a que sigan ese mismo temor que los padres han desarrollado. Ahora sí, fíjese, si alguien de trayectoria me dijo eso, fíjese qué más difícil sería para aquellos que no tienen a Cristo. Y usted puede decir, pero bueno, yo tengo familia, personas que sus hijos están bien, han estudiado, tienen sus carreras hechas, están estables emocional, económicamente, sí. Pero al fin de cuentas hay que averiguar qué anida en el corazón de esas personas. Porque lo que Cristo vino a hacer cuando llegó a la tierra es que nosotros seamos salvos, ¿sí? Y sabemos que, claro, aunque en la sociedad estar estable emocionalmente, económicamente, es un buen indicador de crianza por parte de los padres, se salta algo muy importante que se desconoce, que es que la enseñanza de Cristo
en el interior de las personas, que yo creo que esa es la mejor herencia, ¿no? La gente dice, no, la mejor herencia es el estudio. ¿Pero por qué? Porque no lo conocen al Señor. Ahora sí, en Cristo Jesús, claro, la mejor herencia también es el estudio. Pero antes de ello, ¿qué está? La mejor herencia es conocer al Señor, participarle a los hijos de Cristo, para que cuando los padres falten, los hijos no se descarríen, no tomen malos caminos, sino que los hijos recuerden las enseñanzas de sus padres y digan, no, voy a vivir en las mismas enseñanzas que mi padre o mi madre me enseñó, amando al Señor. Yo creo que esa sí es la mejor herencia que podemos tener. Entonces, eso es un ejemplo con los hijos. O ustedes mismos, si no hubieran llegado a los caminos del Señor, ¿cómo estuviéramos? Por eso Pablo lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Pablo tenía estatus, Pablo tenía un nombre reconocido, era maestro de las leyes, de las letras, pero aún así dice que todo lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque realmente conoció el concepto de Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos adquirido. Y todo se resume en que en la gracia. Nosotros tenemos lo que tenemos por la gracia. ¿Sí? Que no lo tienen ni los judíos, no lo tiene ni otra religión. Lo tenemos solamente nosotros como Iglesia de Cristo. La gracia. Y ahora sí, también pasó algo curioso. Porque a lo largo de esta semana nos encontramos con alguien, un creyente, pero con una doctrina diferente, y empezaba a preguntar y a indagar sobre por qué de nuestros gustos o nuestro estilo de doctrina, y por qué no se parecía a la doctrina de ella, de esa persona. Y como que entraba en choque y decía, no, pero yo no estoy de acuerdo, no comparto esto, el concepto del arrebatamiento, creo que no, la profecía, creo que ya se cumplieron, ¿sí? El Armagedón, todo eso, y aún siendo creyente. Y usted va a estar en esa misma situación en algún momento. Se va a enfrentar con gente conocedora de la palabra, que lo va a confrontar en lo mismo que usted ha aprendido a lo largo de los años, ¿sí? Si usted no está bien establecido, se va a enredar, se va a confundir. Pero si usted está bien establecido en el camino del Señor, no le digo que se va a poner a pelear ni a discutir, pero sí va a defender internamente los conceptos que Dios ha creado en usted, ¿sí? Por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel, de la aflicción de Jacob, que ya sabemos que es la tribulación, ya conocemos, ya vamos aprendiendo, ya sabemos qué es lo que se va a desarrollar, ya sabemos que el tiempo del Señor está próximo en venir, ya sabemos cómo debemos prepararnos, ¿sí? Pero era curioso porque esa persona confrontaba con muchísimas cosas y sabía bastante palabra, pero yo me daba cuenta que el concepto de gracia no lo tenía establecido, sino que le daba o le adjudicaba las cosas a las obras. O sea, miraba que entraba en ansiedad porque quería que las obras fueran perfectas. Y gracias a Dios nosotros, o nos han enseñado a través de la palabra, es que ese peso de las obras en nosotros no está, ¿sí? Usted no se puede cargar por no tener obras perfectas, porque ya somos conscientes de que no lo podemos hacer. Tenemos nuestros errores y tenemos nuestras dificultades. Y como humanos sabemos lo que somos, y somos tan complicados y somos tan caprichosos que cuando a usted le pasa algo ajeno a aquello que usted quería, uno o actúa mal, se descarría, o hay gente que se encapricha con el mismo Señor y trata de hacer cosas contrarias como si tratara de movilizar la emocionalidad de Cristo a su propio capricho. Y sabemos que eso no se desarrolla de esa manera, ¿sí? Se dicen cosas sin saber, se blasfema, se maldice sin conocer bien las cosas. Entonces, des en cuenta que es muy frágil ese tema de realmente conocer la voluntad de Dios y lo que implica la gracia. Ahora sí, yo le hacía esa pregunta a ese muchacho, decía, ¿qué es la gracia para ti? Y eso me viene también a que hoy el Señor nos dice o nos pregunta a cada uno, ¿qué es la gracia para usted? Si usted lo para alguna persona del mundo, a ver, ¿qué es que tanto hablan de la gracia de Dios? Explíqueme, ¿qué es la gracia de Dios? O un creyente de otra denominación, ¿qué es la gracia para usted? Usted en su corazón tiene que tener la certeza de responder qué es la gracia, ¿sí? Y ya sabemos que la gracia de Dios no significa permisividad al pecado, ¿sí? Pablo lo dice, ¿no? Que tengamos gracia no significa que vamos a pecar
desaforadamente, a propósito, porque tenemos concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces el pecado, la gracia, no es permisividad, no es que a usted se le da el permiso de pecar y después de arrepentirse. Realmente el arrepentimiento debe ser de corazón. La gracia no entiende la necedad ni la terquedad del pecado, esa es otra. A veces nosotros actuamos en necedad y en terquedad por el pecado. Es que el Señor sabe, es que el Señor me conoce, es que, ¿sí? Como a veces actuamos con personas, es que a mí me conoció así y me tiene que querer así. Y esos son actos de orgullo. ¿Por qué? Porque a la persona que no le gusta ser corregida, obviamente por un ámbito superior, ya sea laboral, del ministerio, todo eso, si se lo corrige, es con el ámbito de ¿qué? De hacerle ver que nosotros no somos perfectos y que tenemos muchas partes de nuestra vida que debemos cambiarlos para bienestar de nosotros mismos, ¿sí? Cuando se le da una ordenanza en el ministerio, no es para darle gusto a quien se lo haya dado, sino para ¿qué? Para que usted cambie su manera de vivir, como Cristo en su momento lo hizo con los mismos apóstoles. A los apóstoles los llamó, pero los fue preparando, ¿sí? Entonces, la gracia no entiende la necedad ni la terquedad de nuestro orgullo. Entonces, aquí el Señor nos invita también a que la gracia nos hace entender que debemos alejarnos de nuestro orgullo, de posiblemente creernos el centro o de creernos más importantes en la fe de lo que realmente somos. Y al contrario, tomar la bandera, tomar la batuta de que realmente somos personas muy, ¿cómo lo digo?, muy humildes. Ese es el camino que el Señor nos debe llevar, a ser realmente humildes, demasiado humildes, pero no en la forma de actuar ante el mundo como dar pena, sino de que en su corazón anide la humildad, que anide no el orgullo, sino la humildad, que ante una palabra que sea otorgada o dada a usted, usted la reciba con agrado de corazón, ¿sí? Y no diga, no, es que esa palabra no es para mí, no es para otro, o no, creo que se equivocó, o no es así, sino al contrario, que en nuestro corazón habite la sencillez para que podamos recibir esa palabra, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos lleva. El Señor dice, usted quiere ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último. ¿Quiere ser exaltado? Pues primero tiene que ser humillado. O sea, es diferente la sabiduría de Dios a la figura de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gracia? Ahora sí. Por gracia, la palabra yo entendería como una bendición primeramente y una bondad otorgada y gratuita, porque sabemos que la gracia es gratuita. Nosotros no hemos hecho ningún acto grandioso de fe o natural para haber ganado la gracia. Usted haga de cuenta que la gracia es el objeto más valioso que usted ahora tiene en vida. Ni son millones, no es una libreta llena de dinero, no son tierras, no son casas, no es dinero, no es oro, es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia le ha permitido a usted ser bendecido en el aspecto de la salvación, ¿sí? Ese es el objeto. A usted la gracia le permitió recibir la salvación de Cristo y la redención de Cristo de manera gratuita, aun sabiendo que éramos un pueblo ajeno al pueblo de Dios. Somos ajenos a Israel, ¿sí? Somos la esposa de Cristo por eso. E Israel es el pueblo elegido de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de que vamos a ser la esposa de Cristo, somos la novia y nos estamos ataviando en ese proceso. Entonces es una bendición y es una bondad otorgada gratuita. Ahora sí, la gracia actúa en el amor de Jesús con la característica de la paciencia. ¿Usted quiere ver reflejado el amor del Señor? Dese cuenta en su propia vida y en cuántas veces usted pide perdón de los errores que comete y el Señor aún así le concede el perdón y lo sigue bendiciendo a pesar de los errores que cometemos diariamente. Si otra fuera la situación, usted a un pecado de mentira, a un pecado de falso testimonio, a un pecado de chisme, en otras circunstancias bajo la ley de Moisés, ¿qué sucediera? Debería ser talado del pueblo y expulsado, ¿sí? Porque era riguroso. Padre,
es tan santo, que la ley es tan pura y tan perfecta que nosotros como hombres no podemos cumplirla. Pero Jesucristo vino, murió por nosotros y nos dio la gracia, que es como una licencia, ¿sí? Es como usted se le otorgara aquí un carnet que diga gracia. ¿Y eso qué significa? Que aunque usted se equivoque y usted caiga miles de veces, el Señor, si usted se arrepiente de corazón, obviamente, el Señor va a tener la capacidad, tiene la capacidad y el poder de perdonarlo, de restaurarlo y de levantarlo. Pero es que mañana va a ser otro día difícil. Bueno, y al otro día nos damos cuenta que volvemos a equivocarnos y volvemos a hacer algo que atenta contra la santidad de Dios. ¿Y qué hacemos nuevamente? Señor, perdóname. Unos lloran, otros claman, unos se postran porque dice esta maldad que no puedo sacar de mí. ¿Qué hace el Señor? Tienes gracia. Te exhorta, te levanta, te restaura y te dice que tienes que seguir adelante. La gracia lo que nos tiene que llevar es a creer cada día más en Jesús, porque es el único que a usted le otorga perdón de pecados, ¿sí? Usted puede actuar negativamente con alguien. Usted se equivocó como hijo con sus padres y le va a pedir perdón, listo, le pide perdón. Y a veces nosotros de hombres, de humanos, ¿cómo somos? Somos recelosos y un poco rencorosos, ¿no? Bueno, yo te perdono, pero esto y esto y esto. Y el Señor no es así. El Señor dice, yo te perdono y aquí no ha pasado nada. Nada de nada. Mejor dicho, olvídate de lo que sucedió. Eso sí, ¿qué te dice el Señor? Ve y no peques más. Procura no pecar más, ¿sí? Porque la gracia debe llevarnos al conocimiento y a la sabiduría de entender que hay cosas que debemos dejar y que estamos en ese proceso de dejar. Usted se pone a pensar y dice, bueno, hay cosas que ya las dejó hace años y no las vuelve a tocar ni a mencionar. Pero hay cosas que todavía le están costando. Pues ese es su presente para ir depurando, si podríamos decir así, depurando el alma. Así como hay bebidas que depuran el organismo y limpian todo esto internamente para quitar todo lo que nos sirve, así pues la palabra, la gracia de Dios y el poder del Santo Espíritu, así que usted depure su alma de toda la suciedad, de toda la inmundicia que pueda corromper su vida, ¿sí? Entonces, la gracia actúa en el amor de Jesucristo con paciencia. No hay un ser tan paciente y tan amoroso como Jesús en nosotros. Con enseñanza y formación. El Señor se toma el trabajo de enseñarnos y de formarnos y de prepararnos, ¿sí? Entonces, después de que hemos recibido la bendición que nos ofrece la gracia de Jesús, salvación, como ya le mencioné, redención, misericordia, ayuda y sustento. Le voy a indicar en unos versículos que tengo aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de misericordia, dice Hebreos 14:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahí hay dos bendiciones que nos trae la gracia, la misericordia y la ayuda oportuna. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos sustento. Esa ayuda oportuna es sustento. Que si usted tiene hambre hoy, el Señor no le va a dar pan mañana. Si usted tiene hambre hoy, el Señor, ¿qué le ha dado? Le va a saciar el hambre hoy, ¿sí? Usted no dice, Señor, tengo hambre, no he comido. El Señor dice, bueno, dentro de una semana te apunto y te lo doy. No, el Señor a usted le da el sustento en el momento exacto, ¿sí? Por eso dice ayuda oportuna. Entonces, dése cuenta, aquí habla de misericordia y de ayuda y de sustento. Y que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, viene algo en usted que se llama acusación, culpabilidad, angustia, depresión, ¿sí? Y esos son elementos que actúan contrario a la gracia. Si usted se siente culpable, se siente acusado. Y usted empieza a decir, no, es que me da vergüenza con el Señor, me da vergüenza con la iglesia, me da vergüenza servir, todo eso. No significa que usted va a pecar a escondidas, va a hacer sus cosas malhechoras y va a venir aquí con cara, mejor dicho, sin sangre en la cara a servir.
eso ya sería hipócrita. Pero si usted sabe esos pecados que le cuestan, pero con arrepentimiento de corazón viene al trono de la gracia con confianza, pues va a recibir perdón, ¿sí? Por eso sabemos la diferencia entre la gracia que opera ante los pecados y el que peca deliberadamente, porque quiere, porque le da la quiera, ¿sí? Entonces, el otro aspecto dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, ¿sí? Aquí nos da abundancia para que tengamos suficiente en todas las cosas, ya sean naturales y ya sean espirituales. Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, ¿sí? Usted es salvo por la gracia. La gracia ha traído en usted fe para creer de que Jesús perdonó sus pecados y de que su nombre está grabado en el libro de la vida, y que si Dios permite que nosotros veamos el rapto, usted tenga la certeza de que va a ser llevado con el Señor. Y si no vemos el rapto, pues que cuando usted se muera, se va a ir al cielo, no se va a morir preocupado, angustiado porque se va a ir al infierno, ¿sí? Esa es la certeza de la fe, de que lo único que nos ha salvado es Cristo, ¿sí? Entonces la gracia también nos dio salvación. También dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, a toda la humanidad, ¿sí? ¿Qué significa que la gracia egoístamente es para nosotros nomás? No. La gracia es para aquella persona que usted cree que no se considera ser salva, para esa persona es la gracia también. Y el último, Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Usted es justificado. Haga de cuenta, la Biblia dice, ¿no?, que Jesús es nuestro abogado. Y usted comete un pecado. Acuérdese del pecado más horrible, ¿va? Y si no hubiera Cristo, y usted se para delante de Padre, pues no la contamos, no contamos la historia. Porque el Padre es puro, es santo, es perfecto, ¿sí? Pero Padre con sabiduría entendió que necesitábamos de alguien que apelara por nosotros. Entonces mandó a Jesús. Y ahora sí, Jesús se pone entre nosotros y Padre. Se pone ahí como un abogado defensor a apelar por nosotros, a justificarnos, ¿sí? Es como si el Señor dijera: mira, Pepito tuvo un pecado de asesinato, pero pidió perdón al Señor, se arrepintió y ahora ha cambiado. Tiene otros pecados, sí, pero busca de Cristo Jesús. Padre, mira mi sacrificio como hijo de Dios y ten misericordia y que ese hombre sea justificado por su fe. Entonces, Padre, ¿qué va a decir? Por el gran sacrificio que ha hecho mi Hijo Jesucristo en la cruz, esa persona que busca de Cristo va a ser justificada y no va a ser condenada. De esa manera opera, ¿sí? Somos justificados gratuitamente. Usted, si se ha metido en un pleito, ya sabe que es contratar un abogado y entrar en un tribunal. Bueno, si no lo sabe más o menos por la televisión o por las series, ya sabemos a qué refiere, ¿sí? Pero usted tiene al mejor abogado defensor, que lo va a justificar las veces que sean necesarias, siempre y cuando usted se arrepienta, siempre y cuando tenga integridad de corazón para confesar sus pecados, y siempre y cuando tenga un corazón sencillo, contrito y humillado para reconocer su error y pedirle perdón a Cristo y procurar no volver a cometer ese error, ¿sí? Entonces, eso es lo que usted tiene, gracia. Pablo tenía gracia, ¿sí? Pablo le pidió que le quitara una enfermedad de los ojos a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Bástate en mi gracia, no necesitas nada más. No, es que, bueno, de los ojos me incomoda, me duele, bástate en mi gracia. Señor, que me duele la espalda, Señor, que me duele el pie, que me duele la mano, Señor, bástate en mi gracia. Si es de que el Señor lo sane, pues lo sanará, porque también tiene la potestad de sanar. Pero en algunos casos ese será el aguijón.
que haga que usted humilladamente vuelva al camino del Señor, porque esa es otra característica de nosotros como humanos, que si a nosotros se nos diera casa, carro, beca, dinero, plata, ropa, de todo, uno no vuelve al Señor, y yo creo que ninguno vuelve. No, es que yo tengo fe, quién sabe, tendrá que ser realmente alguien elegido, alguien en la fe que sea enorme, es un Pablo de pronto, pero del resto de nosotros como humanos, por eso el Señor nos ha medido. ¿Quiere esto? Pues tengo esto para dar. ¿Sí? Por eso dice el Señor, piden y piden mal, por eso no se les da, porque piden para sus propios placeres y deleites. ¿Sí? Pero es que el pastor tiene coche, posiblemente él es él, su panorama de fe y su panorama espiritual es diferente, su contexto de vida es diferente. Ya que me toca andar a pie, pues gócese en que tiene la capacidad de caminar. ¿Sí? Hay que mirarle la bendición en todo momento. Yo le decía a alguien, hay personas que son creyentes y usted los ve y andan más tristes y más deprimidos que los mismos mundanos. Entonces, ¿usted con qué cara va a ir a evangelizar a alguien si usted anda con cara de acontecimiento? ¿Sí? Uno dice el mundano, no, pues yo que voy a cambiar a Cristo si ese pobre anda más triste que yo. ¿Sí? Por eso a mí alguien me dijo, si usted es triste en Cristo Jesús porque todo lo que usted hacía ya no lo puede hacer, esa persona dijo, vuélvase al mundo, mejor, le dijo. Si usted en Cristo Jesús es triste, es porque todavía no ha alumbrado la luz de Cristo. Porque el que realmente está en Cristo Jesús ama las cosas del Señor. Que le dice, no, es que tú tienes que dejar la bebida. Hay dos panoramas. El que dice, es que la bebida, pues que esto no le hace daño a nadie, es para un aspecto social. No. Y ahí está el otro que dice, ¿tengo que dejarlo? Listo. Para mañana es tarde y lo dejo. Y el Señor le va a colocar cosas en su mente en donde usted tiene el sentir de dejar ciertas cosas, de sacrificar ciertas cosas. Cuando usted escucha el sentir, la voz del Señor, cuando que usted sienta que el Señor le está diciendo, deja esto, sacrifica esto, hágalo porque algo mejor va a venir a su vida, ¿sí? Y usted aprenda a deleitarse en lo que Dios le da, en su vida nueva, ¿sí? Entonces ahí le digo, hay gente creyente que anda más triste, anda agobiada porque no puede hacer sus cosas. Por lo general a veces los jóvenes, no, es que antes me gustaba ir a conciertos, ahora ya no puedo ir, me van a disciplinar, me van a regañar, yo quiero ir a tomar con mis amigos, pero el pastor me va a regañar, me va a disciplinar. Bueno, es joven, sí, pero ya tiene concepción, ya sabe. Y si tanto le cuesta, es porque algo aún falta. Pero la persona que dice, tiene que dejar esto, listo, lo dejo. Haga esto, lo hago. Tiene que tomar estas medidas en su vida con sus amistades, lo hago. Lo hago y no me cuesta, y soy feliz. ¿Sí? Porque de eso se trata también, que usted en Cristo sea feliz. Halle el sentido de la felicidad en Cristo. ¿Por qué? Porque en el cielo usted no va a andar triste. En el cielo no va a andar con las manos en los bolsillos. No, Señor, yo extraño la rumba, yo extraño bailar, yo extraño esto. ¿Sí? Allá no va a encontrar ni aguardiente, ni cigarrillos, ni baile, ni cosas ostentosas. No va a encontrar, todo lo que uno extraña del mundo, allá en el cielo no lo va a encontrar. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a decir, Señor, instáurame aquí un bar para que yo tenga que tomar o que fumar. El Señor le va a decir, mejor, por ahí es camino, coja y váyase. Porque ella es puro y santo. ¿Y dónde vamos a ir nosotros qué es? Es un lugar puro y santo. Por eso el Señor dice que tenemos que transformar este cuerpo, ¿no? Cuando el Señor nos lleva al cielo, este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo que soporte la santidad. Porque si vamos en este cuerpo, pues vamos a ir con nuestras taras, con nuestras cosas mentales, que son destructivas. Eso es la gracia. Que usted sea feliz con lo que Dios le da. Que no se sienta afligido, triste, por voltear a ver las cosas que sucedían en el mundo.
que no extrañe esas cosas, ¿sí? Sea feliz con su presente, porque Dios le ha otorgado gracia y a todo mundo no le otorga la gracia. Aún como le digo ese ejemplo de esa persona conocedora de Dios, que me refutaba y me refutaba, y no me dio razón de la gracia. No, es que la gracia de Dios solamente operó en Jesús, me dijo. Entonces, aún siendo creyente, pueden tener tapados sus ojos espirituales, pero usted, Dios quiere que entienda que la gracia ha sido otorgada a su vida y que tiene que disfrutar de esa gracia. Amén. Disfrute, goce, que tenga la concepción de que todo viene a usted por la gracia de Dios, por la fe que Dios ha puesto en su vida. De ahí que dice el versículo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si Pablo lo dijo, que Pablo era pues un hombre de peso, no lo vamos a decir nosotros. Y dice, y su gracia no ha sido en vano. Nunca la gracia va a ser en vano. De esos creyentes que estuvieron en la iglesia y dijeron, es que yo perdí años en la iglesia. Yo perdí 4 o 5 años estando en la iglesia y sirviendo. Ellos nunca entendieron de esto de la gracia. Nunca entendieron el concepto de la bendición otorgada de manera gratuita a través de Jesucristo. Por eso Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, bueno, más que todos. Entonces usted siéntese gozoso porque la gracia que está en usted no opera en vano. Señor, es que los dolores de cabeza, las complicaciones ya me caen encima, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. La gracia de Dios no opera en vano en usted. Y usted está parado delante del Señor y es una persona sana, es una persona temerosa de Dios, que se esfuerza por ser transparente. No, pero es que vea, mi amigo hace maldades y le va mejor. No importa, usted preocúpese por trate de ser lo más íntegro posible, trate de ser lo más transparente y lo más temeroso posible. ¿Por qué? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios lo va a llevar a ser cada día mejor, ¿sí? Una vez en la iglesia me dijeron, la gracia y el escoger a Cristo lo cambia en espíritu y en físico. Y me mostraba unas fotos de cuando se vestía en el mundo y después cómo se vestía en Cristo. Y a veces critican eso, ¿no? Dicen, es que cuando llega a ser cristiano se pone corbata, busito, pantalón de paño, y antes andaba pues un poco desarreglado, ¿sí? No es porque a veces se trata de aparentar, sino que usted mira el mundo con otros ojos ya, ¿sí? Si usted antes en el mundo ni se peinaba ni se bañaba y ahora en Cristo se preocupa por su salud, ¿por qué es? Porque Dios le ha permitido ver la vida de otra manera, ¿sí? Le permite ver que la vida vale la pena, en el sentido de que usted tiene un camino en Cristo que tiene que recorrer, ¿sí? Entonces, eso opera la gracia en nosotros, no es en vano. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, y el Señor en su medida de tiempo, a su manera, hace ver la luz en cada uno de nosotros. Hay cosas que se nos niega por propia misericordia de Dios, y hay cosas que se nos aprueba para también deleitarnos. Entonces de eso se trata la gracia. Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, por los diezmos y ofrendas de tus hijos, Señor, en esta tarde. Permíteme declarar, bendito Dios, bendecidos, Señor, sus trabajos, bendito Padre, y aún, Señor, cada ofrenda y diezmo que tus hijos colocan en el árbol. Nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque has mirado, Señor, nuestra causa. Has mirado nuestra aflicción, has mirado, Señor, nuestra necesidad,
Gracias, Señor, porque has mirado, bendito Dios, lo insignificantes que somos, Señor, y lo imperfectos que llegamos a ser. Y tú, Señor, en tu santidad, inclinas tu oído, Señor, a escuchar el clamor de cada uno de nosotros. Tú inclinaste, Señor, tu oído a escuchar nuestro clamor. Y aún por tu misericordia nos has dado, bendito Padre, de esa gracia. Hoy, Señor, nos has dado de esa bendición, de esa bondad otorgada. Y nos has dado de esa manifestación del amor en cada uno de nosotros, Señor. Hoy derrama, Señor, de tu presencia. Permítenos, Señor, recibir gracia, abundante misericordia, abundante gracia. Que sobreabunde la gracia, Señor, en nosotros. Que sobreabunde la gracia en aquellos que amamos, Señor. Hoy no hay parte, hoy no hay espacio para la acusación, hoy no hay espacio para la culpabilidad, hoy no hay espacio, Señor, para nuestra terquedad ni la necedad, Señor. Hoy solamente hay espacio, bendito Dios, para tu misericordia, para recordar que tu misericordia es nueva cada día, para saber que tu sustento llega en su momento oportuno, es una ayuda oportuna, Señor. Gracias, bendito Dios, porque también nos has dado redención, Señor. Nos has dado tu salvación. Permítenos, Señor, caminar en esta vida no por vista, Señor, sino por fe. Confesando nuestros pecados, Señor. Arrepintiéndonos de corazón por cada error que cometemos día tras día. Y adquiriendo la certeza y la convicción de que Cristo nos perdona, teniendo la convicción de que Cristo hace su obra en nosotros. Démonos cuenta que la obra de Jesús en la cruz es poderosa. La obra de la gracia que ha sido otorgada a cada uno de nosotros es poderosa. Pero como es así de poderosa, también es frágil en cuidado. La gracia debe ser cuidada. Es don de Dios. Es una bendición. Y esa gracia se cuida creyendo en quien nos dio esa gracia, creyendo en Jesús, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo que fue resucitado de los muertos, creyendo que fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, creyendo que está sentado a la diestra del Padre, creyendo que su amor es derramado en nosotros. Hoy bendice, Señor, a cada uno de los que están reunidos aquí. Hoy bendice, Señor, con toda bendición del cielo, con toda bendición, Señor,
de los lugares celestiales. Bendice, Padre de la Gloria. Bendice, Señor Jesús, aquellos que están en este lugar, Señor, en esta sala, buscando tu rostro, Señor. Llena con fuego, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Llena con fuego, Santo, Señor. Llena con tu Santo Espíritu cada corazón, cada mente. Toca, Señor. Toca en el nombre de Jesús, Señor. Transforma vidas, Señor. Transforma vidas, transforma corazones. Y proclamamos el nombre de Cristo como nombre victorioso. Proclamamos el nombre de Cristo en victoria. Permítenos, Señor, orar por esta semana que está en desarrollo. Bendice, bendito Señor, la entrada y salida de tus hijos, y que seas tú, bendito Señor, bendiciendo, Señor, cada aspecto de nuestra vida. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.